¿Y si te dijera que las 12 tribus de Israel, aquellas que parecían borradas de la historia, en realidad nunca desaparecieron? ¿Que su destino está escrito en las profecías bíblicas y que su regreso marcará el fin de los tiempos? Durante siglos, rabinos, arqueólogos e historiadores han buscado respuestas, pero la verdad no está escondida en un mapa antiguo ni en una ruina olvidada. Está en la Biblia sagrada, en la palabra de Dios, en profecías que hoy, en pleno siglo XXI, comienzan a cumplirse ante nuestros propios ojos. Quizás pensaste que todo esto era solo un relato del pasado, pero prepárate, porque lo que vas a descubrir ahora puede cambiar tu fe para siempre. Hablaremos de la dispersión, del exilio, de comunidades modernas que regresaron a Israel y sobre todo de las señales proféticas que anuncian la reunión final de las tribus bajo el reinado eterno de Jesucristo. No es casualidad que estés aquí escuchando esto. Dios quiere abrir tus ojos para mostrarte que su plan no ha terminado, que la salvación aún está en marcha y que tú también eres parte de esta historia. Si estás buscando respuestas espirituales que casi nadie se atreve a revelar, suscríbete ahora, activa la campana y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no lo olvidarás jamás. Desde los albores de la historia bíblica, las 12 tribus de Israel han sido más que un simple conjunto de clanes familiares. Ellas representan la identidad de un pueblo escogido, el cumplimiento de una promesa divina y la manifestación de un plan eterno que trasciende generaciones. Pero a lo largo de los siglos, una pregunta resonó en el corazón de los estudiosos, los creyentes y hasta los escépticos. ¿Qué pasó realmente con estas tribus? ¿Se extinguieron bajo el peso de las guerras y los imperios? ¿Se asimilaron hasta perder toda huella de su origen? ¿O quizás siguen vivas, ocultas entre las naciones, esperando el momento señalado por las profecías bíblicas para reaparecer? Esta pregunta no es solamente histórica, es profundamente espiritual, porque toca directamente la fe, la salvación y la esperanza en el reino de Dios. Los historiadores, desde Flavio Josefo hasta los eruditos modernos, han intentado seguir el rastro de las tribus desaparecidas. Han buscado inscripciones en tablillas, restos arqueológicos en las arenas de Asiria y vestigios culturales en pueblos remotos de Asia y África. Los rabinos, por su parte, han conservado tradiciones orales que hablan de tribus perdidas más allá del Éufrates. Y los exploradores medievales escribieron crónicas de comunidades misteriosas que afirmaban descender de Israel. Sin embargo, por más que la investigación humana avance, la Biblia Sagrada nos recuerda una verdad inmutable. Lo que Dios establece, ninguna nación puede destruir. Como dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pensemos en lo que significaba ser parte de una tribu. Cada una de las 12 tribus tenía un territorio asignado en la tierra prometida, una herencia recibida directamente de Dios por medio de Moisés y Josué. No eran simplemente divisiones administrativas, eran expresiones de identidad espiritual. Ser de Judá, de Leví o de Efraín significaba portar un destino específico dentro del plan divino. A través de ellas, Dios enseñaba al mundo que la fe no es anónima, que la salvación no es impersonal, sino que Él llama por nombre, asigna misión y guarda cada linaje en el corazón del reino de Dios. Pero la historia de las tribus no fue lineal ni tranquila. Desde el mismo momento en que Israel entró en la tierra prometida, hubo desafíos, idolatría, guerras internas, alianzas equivocadas con pueblos paganos. Una y otra vez, los profetas advertían que si se apartaban de la palabra de Dios, vendría dispersión. Y sin embargo, también prometían restauración. Elías clamó contra los becerros de oro, Oseas lloró por la infidelidad espiritual del pueblo, y Amós anunció el juicio inminente. Pero al mismo tiempo, Dios les recordaba que su amor era eterno, y que aunque el exilio llegara, no todo estaba perdido. Ahora bien, detengámonos en una imagen espiritual poderosa. Imagina un vasto campamento en el desierto, 12 tribus alineadas alrededor del tabernáculo, cada una con su estandarte, cada una con su canto, cada una con su propósito. El fuego de la presencia de Dios descendía en la nube y llenaba de gloria el campamento.
¿Acaso crees que ese orden y esa plenitud divina fueron diseñados para perderse para siempre? No, hermano mío. Lo que Dios mostró en el Sinaí y en el desierto era un anticipo de lo que haría en la eternidad. Así como las tribus fueron organizadas alrededor del tabernáculo, en el Apocalipsis vemos a las naciones reunidas alrededor del trono del Cordero. Lo que se dispersó en la historia se reunirá en la eternidad. Muy pocos enseñan esto, pero las 12 tribus son más que un recuerdo del pasado. Son un mapa profético hacia el futuro. Cada vez que lees en la Biblia Sagrada acerca de ellas, no estás estudiando un simple hecho histórico. Estás contemplando la huella digital de Dios en la historia humana. El número 12, repetido una y otra vez en las Escrituras, es un sello divino que apunta a plenitud y gobierno perfecto. 12 apóstoles, 12 puertas de la Nueva Jerusalén, 12 fundamentos en la ciudad celestial. ¿Ves cómo se conecta todo? Lo que empezó con los hijos de Jacob no terminó en Asiria, ni en Babilonia, ni en Roma. Tiene su consumación en la vida eterna prometida en Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 15:24, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Eso significa que la misión de Cristo tenía, desde el inicio, un propósito de restauración para las tribus. Y si Cristo las tenía presentes en su ministerio, ¿cómo podríamos nosotros ignorar este misterio? La fe cristiana no borra las promesas de Israel. Al contrario, las cumple en la persona del Mesías. Él es el buen pastor que busca la oveja perdida. Y esas ovejas representan no solo a las tribus dispersas, sino también a cada uno de nosotros cuando nos alejamos del rebaño. Imagina cómo se sentiría alguien de las tribus deportadas, llevado a una tierra extranjera, rodeado de ídolos, con un idioma que no entendía y sin templo donde adorar. Quizás pensaba que Dios lo había abandonado, pero en medio de esa oscuridad, los profetas hablaban de esperanza. Los esparciré entre los pueblos, pero los recogeré nuevamente. Ezequiel 11:17. Esa promesa se cumplió parcialmente en el regreso de Judá desde Babilonia, pero las tribus del norte quedaron esparcidas, y sin embargo, Dios no las olvidó. Hoy, cuando escuchamos hablar de comunidades judías en Etiopía, India o incluso en África del Sur, vemos destellos de que la palabra del Señor es fiel. Ahora bien, ¿qué enseñanza práctica puedes sacar de todo esto? Tal vez en tu vida te sientas como una tribu perdida, como si tus errores, tus pecados o tus fracasos te hubieran borrado del mapa espiritual. Pero escucha, si Dios no olvidó a Israel en medio de la dispersión, tampoco se ha olvidado de ti. El Espíritu Santo sigue buscando lo que se perdió. La salvación sigue siendo ofrecida en Cristo, y la fe que hoy sostienes es la misma que sostuvo a Abraham bajo las estrellas, a Moisés frente al mar y a los profetas en el exilio. Esa fe es la que te conecta con el poder de Dios, con la promesa de vida eterna y con el reino de Dios que está por manifestarse plenamente. Casi nadie lo explica de esta manera, pero el misterio de las 12 tribus es también un espejo de nuestra condición espiritual. ¿No somos acaso nosotros muchas veces infieles como Israel? ¿No nos apartamos del camino, persiguiendo ídolos modernos como el dinero, la fama o los placeres pasajeros? Y sin embargo, Dios nos sigue llamando por nombre, nos sigue buscando con amor inquebrantable. Como dice Jeremías 31:3, «Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia». Ese mismo amor que alcanzará a las tribus dispersas es el que hoy toca tu corazón. Detente y reflexiona. ¿Cómo sería tu vida si confiaras plenamente en que Dios nunca te ha olvidado, aunque hayas fallado 1000 veces? ¿Cómo cambiaría tu oración si supieras que, al igual que las tribus, tu identidad está grabada en la eternidad, aunque el mundo la dé por perdida? La palabra de Dios no es un mito ni una ilusión, es una realidad viva que se cumple paso a paso. Y si hoy te sientes débil, recuerda que la historia de Israel enseña que la fuerza no está en el hombre, sino en la fidelidad del Señor. El misterio de las 12 tribus no se resuelve con mapas ni excavaciones, sino con la fe en el plan eterno de Dios. Porque aunque el hombre no sepa dónde están, Dios sí sabe. Él conoce cada linaje, cada apellido, cada descendiente, y en el tiempo señalado los reunirá. Y esa misma fidelidad
es la que garantiza tu salvación. Si confías en Jesucristo, tu nombre no será borrado del libro de la vida, sino que permanecerá para siempre en el reino de Dios. Y así como los profetas anunciaron dispersión y restauración, también tu vida puede pasar por tiempos de quebranto y de victoria. Pero recuerda, el fin nunca será la dispersión, sino la restauración. Ese es el mensaje central del misterio de las 12 tribus. Muy pocos lo entienden, pero si tú lo abrazas hoy, tu fe no volverá a ser la misma. Pero esto es apenas el inicio. Lo que vamos a descubrir en el siguiente tema revelará por qué el número 12 no es un detalle menor, sino la firma misma de Dios en la historia y en el universo. Cuando abrimos la Biblia Sagrada con ojos atentos, pronto descubrimos que nada está escrito por casualidad. Cada número, cada símbolo y cada detalle lleva consigo un mensaje espiritual profundo. Entre todos los números que aparecen en las Escrituras, hay uno que se repite con una fuerza extraordinaria, el número 12. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el 12 aparece como una firma divina, un sello que marca la plenitud del plan de Dios. Y esto no es simplemente numerología vacía, sino la demostración de cómo el reino de Dios tiene orden, estructura y perfección. Muy pocos lo explican de esta manera, pero si entiendes el significado del 12, tu fe se expandirá y tu comprensión de las profecías bíblicas dará un salto hacia otra dimensión. Todo comienza con Jacob, también llamado Israel. Él tuvo 12 hijos, y de ellos nacieron las 12 tribus que dieron identidad a toda una nación. Ese fue el fundamento de la historia de Israel. Pero allí no termina. Cuando Josué cruzó el Jordán con el pueblo, levantó un monumento con 12 piedras sacadas del río. Josué 4:9. Era un recordatorio eterno de que Dios había abierto un camino imposible para su pueblo. Luego, en el tabernáculo, encontramos los 12 panes de la proposición que se colocaban en la mesa sagrada, como símbolo de que cada tribu tenía un lugar en la presencia de Dios, y que la oración y la salvación estaban siempre disponibles. ¿Te das cuenta de cómo todo se conecta? El 12 no es un número cualquiera, sino un reflejo del poder de Dios manifestado en la historia. Más adelante, cuando Salomón construyó el templo, colocó un mar de bronce sostenido por 12 bueyes. 1 Reyes 7:25. Cada buey miraba hacia una dirección, norte, sur, este y oeste, 3 por cada punto cardinal. Era una imagen profética de la expansión universal del reino de Dios, como si dijera, de aquí, desde Jerusalén, fluirá agua viva hasta los confines de la tierra. Y no olvidemos que el mismo Apocalipsis nos revela que la nueva Jerusalén tendrá 12 puertas, 12 ángeles en esas puertas y 12 fundamentos que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:12-14. ¿Ves la magnitud de esto? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el 12 grita plenitud, orden y gobierno perfecto. Ahora bien, ¿por qué Dios usa este número y no otro? La respuesta es simple y al mismo tiempo profunda, porque el 12 expresa completitud dentro de un sistema de gobierno divino. No es un 10, que puede representar totalidad moral, los 10 mandamientos, ni un 7 que refleja perfección espiritual. El 12 es diferente. Es la combinación del 3, plenitud divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el 4, la totalidad de la creación, los 4 puntos cardinales. 3, X, 4 y 12. Eso significa que el 12 es la unión del cielo y la tierra, la manifestación de lo divino en lo humano, el reflejo de la gloria de Dios sobre toda la creación. Por eso, el 12 no solo organiza a Israel, sino que profetiza la restauración final de todas las cosas en Cristo. Detente y piensa, Jesús mismo eligió 12 apóstoles. ¿Podría haber elegido 10 o 15? Claro que sí, pero no lo hizo. Eligió exactamente 12 porque estaba declarando al mundo que en él comenzaba una nueva nación espiritual, un nuevo Israel que no reemplaza, sino que cumple la promesa dada a Abraham. Y cuando les dijo en Mateo 19:28, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, estaba estableciendo un paralelismo directo, 12 tribus, 12 apóstoles, un mismo plan eterno. La plenitud del pueblo escogido se manifestaría
en la plenitud de los enviados. Muy pocos entienden que cada vez que ves el número 12 en la palabra de Dios, no se trata de azar, sino de un mensaje profético. Por ejemplo, ¿recuerdas el episodio de la mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años? Marcos 5:25. Ese detalle no es decorativo, significa que la plenitud de su dolor encontró plenitud de restauración en Jesús. Y en ese mismo pasaje, la hija de Jairo tenía 12 años cuando murió y fue resucitada. ¿Coincidencia? No. Es la revelación de que la vida eterna y el poder de Dios se manifiestan en el tiempo perfecto de la plenitud. La estructura misma del Apocalipsis nos habla con este lenguaje: 12,000 sellados de cada tribu, sumando 144,000. Este número no es literal, sino simbólico: 12 cretes 12 caras 1000, es decir, el pueblo de Dios en su totalidad perfecta, multiplicada y extendida hasta su máxima plenitud. Cuando Juan vio esa visión, no estaba viendo solo a Israel, estaba contemplando la consumación de las promesas, la restauración de las tribus dispersas y la inclusión de las naciones en un solo reino bajo Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto para tu vida práctica? Que tu fe no es una fe desordenada ni sin rumbo. Así como Dios estableció un patrón perfecto de 12 en la historia, también quiere establecer orden en tu vida. Muchos viven hoy como si fueran piezas sueltas, fragmentos dispersos de identidad, cargando culpas y heridas que los hacen sentir incompletos. Pero el Espíritu Santo quiere recordarte que tu vida tiene un diseño divino, que tu historia no es azarosa. ¿Cuántas veces has sentido que todo en tu vida es caos? Mira el número 12 en la Biblia y recuerda: lo que Dios organiza, permanece. Si entregas tu vida al Señor, Él pondrá cada área en su lugar, como las tribus alrededor del tabernáculo, como los apóstoles alrededor del Cordero. Pensemos en otra escena. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, sobraron exactamente 12 canastas llenas. Mateo 14:20. ¿Qué nos enseña esto? Que la provisión de Dios siempre será suficiente para cada tribu, para cada necesidad, para cada rincón de tu vida. La salvación que Cristo ofrece no es parcial ni limitada, es abundante y completa, y esas 12 canastas son un mensaje directo para nosotros. Aunque hoy falte pan en tu mesa, aunque tu corazón esté vacío, el poder de Dios es capaz de llenar no solo tu vida, sino la vida de los que te rodean. El 12 también nos habla de identidad y pertenencia. En una época donde las personas luchan con crisis de identidad, buscando quiénes son en redes sociales, en ideologías pasajeras o en filosofías huecas, la Biblia nos recuerda que tu identidad no depende de esas cosas, sino de tu lugar en el reino de Dios. Así como cada tribu tenía su bandera, su estandarte y su misión, tú también tienes un propósito único en la salvación. No eres un accidente, no eres un número más. Eres parte de un diseño eterno que comenzó antes de la creación del mundo. Tal vez te preguntes, ¿y qué hago con todo esto en mi vida diaria? La respuesta es sencilla: ordénala a la luz de la palabra de Dios. Haz de la oración tu norte, de la fe tu sustento, del arrepentimiento tu limpieza diaria, y verás cómo el Espíritu Santo empieza a dar plenitud a tu alma. El 12 te enseña que nada en el reino de Dios es improvisado, que todo tiene un lugar, un propósito y un destino. Y si esto es así para Israel y para la historia, también lo es para ti y para tu vida eterna. En conclusión, el número 12 es la huella digital del Señor en la historia humana. Es el recordatorio de que el reino de Dios no es caos, sino orden, no es confusión, sino plenitud. Cada vez que veas un 12 en la Biblia, recuerda que Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni de ti. El mismo Dios que organizó las tribus y los apóstoles es el que puede organizar tu corazón. Y así, como las puertas de la Nueva Jerusalén son 12, también hay un lugar reservado para ti en esa ciudad celestial. Pero esto no termina aquí. Si el 12 nos muestra plenitud, ¿qué pasó cuando Israel dejó de caminar en esa plenitud y cayó en la división? Lo que veremos a continuación es un momento crucial en la historia, la época de unidad y gloria, seguida de una fractura que marcó para siempre el destino de las tribus. Y allí aprenderemos que la obediencia trae bendición, pero la infidelidad abre la puerta a la caída.
Cuando miramos la historia de Israel, hay un tiempo que brilla con una luz especial, el periodo en que las 12 tribus estuvieron unidas bajo un solo rey, un solo templo y una sola fe. Fue un tiempo breve, pero glorioso, en el que la palabra de Dios parecía cumplirse en plenitud. El pueblo que había vagado en el desierto, que había luchado en la conquista de Canaán y que había sufrido la inestabilidad de los jueces, finalmente encontró unidad bajo un trono, primero con Saúl, luego con David y finalmente con Salomón. Esta unidad fue más que política, fue espiritual. Representaba la fe viva en el poder de Dios, la esperanza en la salvación y la visión del reino de Dios manifestándose en la tierra. Saúl fue el primer rey, elegido por Dios en respuesta al clamor del pueblo que quería ser como las demás naciones. Aunque al inicio mostró humildad, pronto su corazón se desvió. Su reinado estuvo marcado por la inseguridad, la desobediencia y la incapacidad de sostener el pacto. Sin embargo, en medio de sus errores, Dios estaba preparando un rey conforme a su corazón, David. Y aquí comienza un capítulo crucial de la Biblia Sagrada. David no era perfecto, pero tenía una fe ardiente, un corazón que se quebrantaba en arrepentimiento cada vez que caía. Con él, Israel alcanzó victorias militares, territoriales y espirituales que lo llevaron a la cima de su historia como nación. David logró algo que ningún juez había logrado antes: consolidar a las tribus en torno a un solo centro de adoración. La conquista de Jerusalén y la entrada del Arca del Pacto en la ciudad marcaron un antes y un después. Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual y político de Israel. Allí, el pueblo experimentó un sentido de identidad común que trascendía sus diferencias tribales. Cada tribu tenía su lugar, pero todas estaban bajo el mismo Dios, la misma palabra de Dios y la misma esperanza de salvación. Fue la época dorada del reino, la imagen más cercana al plan de Dios para Israel. Salomón heredó este legado. Su sabiduría, reconocida en toda la región, atrajo a reyes y reinas de naciones lejanas. El templo que construyó en Jerusalén fue el símbolo máximo de la gloria de Israel. 12 tribus, un templo, una fe. Era como si el reino de Dios se hubiera manifestado en la tierra. Allí, los sacrificios, la oración y la presencia del Espíritu Santo llenaban el lugar de una manera visible. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:1-3 que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, y la gloria del Señor llenó la casa. Imagínate ese momento, un pueblo entero postrado viendo el poder de Dios con sus propios ojos. Pero esa gloria estaba sostenida por una condición: la fidelidad. Y allí es donde la historia empieza a torcerse. Salomón, en su deseo de alianzas políticas, tomó esposas extranjeras que lo llevaron a la idolatría, construyó altares para dioses paganos y permitió que el corazón de Israel se dividiera entre la fe en el Señor y la atracción por las naciones vecinas. Aquí se cumple un principio eterno: la gloria de Dios se sostiene con obediencia. Cuando el pueblo se aparta de la palabra de Dios, la gloria comienza a desvanecerse. El profeta Ahías, en un acto simbólico, rasgó su manto en 12 pedazos y entregó 10 a Jeroboam, anunciando que el reino sería dividido. Esta profecía marcó el fin de la unidad tribal y el inicio de una fractura histórica. Judá y Benjamín permanecerían con Roboam, hijo de Salomón, formando el reino del sur, mientras que las demás tribus seguirían a Jeroboam, formando el reino del norte. Lo que había sido un solo pueblo bajo un solo trono se fragmentó en 2 reinos enfrentados, y la época dorada comenzó a desvanecerse como un sueño interrumpido. Ahora bien, ¿qué nos enseña todo esto? Primero, que la unidad no es un accidente, es un don de Dios. Israel experimentó su mayor gloria cuando las tribus estuvieron unidas alrededor del templo y del trono, pero esa unidad dependía de la fidelidad a la palabra de Dios. En la vida cristiana sucede lo mismo. Cuando tu corazón, tu mente y tu espíritu están alineados bajo el gobierno de Jesucristo, experimentas plenitud y paz. Pero cuando permites que la idolatría moderna, dinero, poder, placer, invada tu vida, esa unidad interior se rompe y la gloria de Dios comienza a apagarse en tu alma. Segundo,
Aprendemos que la gloria externa no garantiza la fidelidad interna. Salomón tenía un templo esplendoroso, riquezas incalculables y sabiduría que asombraba a los reyes de la tierra. Pero todo eso no fue suficiente para mantenerlo fiel. Esto nos recuerda que lo más importante no es lo que tenemos, sino quién gobierna nuestro corazón. ¿Quién ocupa el trono de tu vida? ¿Es el Espíritu Santo quien guía tus pasos o son tus propias pasiones las que deciden tu camino? Tercero, comprendemos que la división no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, casi imperceptible. Comienza con pequeños descuidos. Una oración que dejamos de hacer, una palabra de Dios que dejamos de leer, una obediencia que postergamos. Así, poco a poco, el corazón se enfría y la unidad se quiebra. Esto fue lo que ocurrió en Israel y sigue ocurriendo en la vida de muchos creyentes hoy. Cuarto, debemos entender que la verdadera gloria no estaba en el oro del templo, ni en el trono de David, ni en las conquistas militares. La verdadera gloria estaba en la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo mismo ocurre contigo. Tu valor no está en tus logros, en tu dinero o en tu fama. Está en la presencia del Espíritu Santo que habita en ti. Esa es la gloria que nada ni nadie puede quitarte. Quinto, la época de unidad y gloria de Israel fue un anticipo del reino de Dios en su plenitud. Fue una sombra de lo que un día vendrá, cuando Jesucristo regrese y reúna a todas las tribus, naciones y lenguas bajo un solo trono eterno. Apocalipsis 7:9 describe esa visión. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Lo que Israel vivió por un breve tiempo será vivido por la Iglesia redimida por toda la eternidad. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Estás viviendo dividido con un corazón en Dios y otro en el mundo? ¿O estás experimentando la unidad y la gloria que provienen de rendirlo todo a Cristo? La época de unidad y gloria de Israel nos invita a examinar nuestra fe, nuestro arrepentimiento y nuestra fidelidad, porque el mismo Dios que llenó el templo de Salomón con fuego del cielo quiere llenar tu vida hoy con la plenitud de su Espíritu. Por último, recordemos que la unidad es siempre un campo de batalla espiritual. El enemigo sabe que un pueblo dividido es un pueblo débil. Por eso atacó a Israel en sus puntos de unidad y por eso sigue atacando a la Iglesia hoy. Pero la buena noticia es que el poder de Dios es mayor y que si permanecemos en oración, en la palabra de Dios y en la comunión con Jesucristo, podremos sostener la unidad que trae gloria y vida eterna. Así, la historia de esta época de unidad y gloria no es solo un recuerdo del pasado, sino un llamado presente, un llamado a mantenernos firmes, unidos y fieles, para que la gloria de Dios habite en nosotros. Pero la historia no termina aquí. Lo que veremos a continuación es un capítulo oscuro y doloroso, la caída del reino del norte y el exilio asirio. Y allí entenderemos que la idolatría no solo divide, sino que destruye, y que aunque el pueblo fue dispersado, la fidelidad de Dios nunca cambió. La historia de Israel después de la gloria de David y Salomón toma un giro drástico que nos enseña lecciones eternas. El reino del norte, formado por 10 tribus bajo el liderazgo de Jeroboam, se convirtió en un escenario de idolatría, corrupción y olvido de la palabra de Dios. Lo que había sido una nación unida bajo la presencia divina se fragmentó en un pueblo dividido y debilitado. Y como la Biblia Sagrada nos recuerda una y otra vez, cuando la fe se debilita y el arrepentimiento desaparece, el juicio se acerca. Este capítulo es doloroso, pero necesario, porque muestra que las profecías bíblicas no se equivocan y que la desobediencia siempre trae consecuencias. Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo y se volviera al reino de Judá, tomó una decisión desastrosa. Levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y dijo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Primera Reyes 12:28. Con esta acción, desvió a toda una nación de la adoración al Dios verdadero. Lo que comenzó como un acto de miedo político se convirtió en un pecado nacional, y este pecado arrastró a generaciones enteras,
alejándolas de la salvación y del reino de Dios. Los profetas levantados por el Espíritu Santo no se quedaron en silencio. Elías confrontó la idolatría en el monte Carmelo, llamando al pueblo a decidir entre Baal y el Señor. Eliseo realizó milagros para mostrar que el poder de Dios era mayor que cualquier ídolo. Oseas comparó la infidelidad de Israel con la traición de una esposa adúltera, clamando al arrepentimiento. Amós denunció la injusticia social, recordando que la fe no puede separarse de la justicia. Pero el pueblo no escuchó. Sus corazones estaban endurecidos y sus oídos cerrados a la palabra de Dios. El juicio llegó en forma de un enemigo implacable, el imperio asirio. Este reino, conocido por su brutalidad, se levantó como instrumento de corrección en las manos de Dios. El asedio de Samaria, la capital del reino del norte, comenzó en el año 722 a.C. y duró hasta el 720 a.C. Durante 3 años, la ciudad resistió, pero finalmente cayó. El libro de Dojumá Reyes 17 nos dice que el rey de Asiria tomó a los israelitas y los llevó cautivos a Jalá, Jabor y las ciudades de los medos. El número exacto de deportados fue 27.290, según las inscripciones asirias. Para los estándares de la época, era una catástrofe nacional. Pero lo más devastador no fue solo la pérdida militar, sino la política de dispersión que los asirios aplicaban. Ellos no solo conquistaban pueblos, los arrancaban de su tierra y los esparcían entre diferentes regiones, mezclándolos con otras naciones. Su objetivo era claro: borrar identidades, destruir culturas y apagar toda posibilidad de rebelión. Así, las 10 tribus del norte quedaron dispersas, diluidas entre naciones extranjeras, aparentemente borradas de la historia. Muy pocos comprenden la magnitud de este suceso. No fue solo un desastre político, sino un golpe espiritual que marcó para siempre la identidad de Israel. Aquí debemos detenernos y reflexionar. ¿Acaso no sucede lo mismo en nuestras vidas cuando levantamos ídolos en lugar de adorar al Dios vivo? Puede que no sean becerros de oro, pero sí pueden ser el dinero, el poder, el placer, las redes sociales, la aprobación de otros. Poco a poco, estos ídolos desvían nuestro corazón y nos alejan de la oración, del arrepentimiento y de la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, nos volvemos vulnerables al enemigo, perdemos nuestra identidad espiritual y terminamos dispersos en un mundo que busca borrar toda huella del reino de Dios en nosotros. El exilio asirio fue una tragedia, pero también fue un espejo profético. Dios había advertido en Deuteronomio 28 que si su pueblo se apartaba de la fe, sería esparcido entre las naciones. Y así ocurrió. Pero la misma Biblia también prometía que, después de la dispersión, vendría la restauración. Lo asombroso es que incluso en medio del juicio, el poder de Dios se manifiesta en la esperanza. Aunque el reino del norte cayó, no todo estaba perdido. Los profetas ya hablaban de un día en que el Señor reuniría a su pueblo de los 4 vientos, restaurando lo que había sido dispersado. Piensa en la angustia de un israelita llevado al exilio, caminando encadenado, separado de su familia, entrando en una tierra extraña con dioses desconocidos. Quizás preguntaba: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Nos ha abandonado? Pero la verdad es que Dios nunca abandona. Él disciplina para restaurar. Lo mismo ocurre contigo. Cuando atraviesas pruebas duras, cuando sientes que la vida te arranca de tu lugar, no es porque Dios te haya olvidado, sino porque te está llamando de vuelta al arrepentimiento y a la fe. El relato del exilio también nos recuerda la importancia de la memoria espiritual. Aunque muchos israelitas adoptaron costumbres extranjeras, siempre hubo un remanente que guardó la palabra de Dios en su corazón. Este remanente es un símbolo de aquellos que, incluso en medio de un mundo hostil, permanecen firmes en su fe. Hoy, tú estás llamado a ser parte de ese remanente. No importa cuán fuerte sea la presión del mundo, tu identidad está en Cristo y nada puede borrarla si permaneces en Él. Casi nadie lo enseña, pero la caída del reino del norte no fue el final. Fue una pausa dolorosa en una historia que aún sigue en curso. Los asirios creyeron que habían borrado a las tribus, pero Dios las tenía en su memoria. La Biblia Sagrada dice en 2 Timoteo 2:19,
El Señor conoce a los que son suyos, y si Él conoce cada linaje de Israel, también conoce cada detalle de tu vida. Aunque te sientas perdido o disperso, tu nombre está grabado en sus manos. El exilio nos muestra que el pecado tiene un precio, pero también que la misericordia de Dios es más grande que cualquier caída. Israel perdió su tierra, pero no perdió la promesa. Fue esparcido, pero no olvidado. Y lo mismo ocurre contigo. Puedes haber fallado, puedes haberte alejado, pero la salvación sigue estando a tu alcance, porque el reino de Dios se acerca a los que se arrepienten con un corazón sincero. La idolatría de Jeroboam y la dureza del pueblo trajeron la destrucción de un reino, pero también abrieron la puerta para que las profecías bíblicas sobre la reunión final de las tribus cobraran más fuerza, porque solo un Dios todopoderoso puede tomar lo que el hombre dispersa y volverlo a reunir en plenitud. Y ese es el mensaje que atraviesa toda la Escritura. Lo que parece perdido, en las manos de Dios será restaurado. Ahora, mientras reflexionas sobre la caída del reino del norte, pregúntate, ¿hay áreas en tu vida que necesitan ser liberadas de la idolatría? ¿Hay cadenas que te han llevado al exilio espiritual? Hoy es el día para volver al Señor en oración, abrir tu corazón al Espíritu Santo y dejar que la palabra de Dios te guíe de regreso. Porque si Él prometió restaurar a Israel, también promete restaurar tu vida. Así termina este capítulo de juicio, pero lo que viene a continuación nos mostrará algo fascinante: el rastro histórico y las tradiciones que señalan que las tribus no desaparecieron por completo, sino que dejaron huellas en diferentes regiones y culturas, y allí descubriremos que el plan de Dios siempre deja señales para aquellos que tienen fe. Cuando el reino del norte cayó y las 10 tribus fueron llevadas al exilio asirio, muchos pensaron que esa era la última página de su historia. Los imperios cambian los mapas, los ejércitos arrasan ciudades, los registros humanos se pierden, pero la palabra de Dios permanece. Aunque el mundo creyó que las tribus habían desaparecido, la Biblia Sagrada y la historia nos muestran que siempre quedaron rastros, señales misteriosas y testimonios que apuntan a la supervivencia de aquellas tribus dispersas. Muy pocos conocen estas huellas, pero si abrimos los ojos con fe, veremos que el plan de Dios nunca se interrumpe y que incluso en la oscuridad del exilio, las tribus dejaron marcas que resuenan hasta nuestros días. Un primer rastro se encuentra en los tiempos de Ezequías, rey de Judá. La Biblia narra en 2 Crónicas 30 que cuando celebró la Pascua en Jerusalén, envió mensajeros a todo Israel, incluyendo las tribus del norte. Y sorprendentemente, algunos de ellos respondieron al llamado, humillaron su corazón y acudieron a celebrar la fiesta del Señor. Esto nos demuestra que aunque muchas tribus fueron dispersadas, siempre hubo un remanente que buscaba la salvación en la presencia de Dios. No todos se perdieron. Había pequeños grupos, familias enteras que mantuvieron la fe, la oración y la esperanza en el reino de Dios. Más adelante, en tiempos de Josías, vemos un eco similar. Este rey piadoso llevó a cabo reformas espirituales profundas y, según 2 Crónicas 34, 9, aún quedaban descendientes de Manasés, Efraín y todo el remanente de Israel que entregaron ofrendas para reparar el templo. Esto nos revela un principio espiritual poderoso. Aunque el mundo trate de borrar tu identidad, si guardas la palabra de Dios en tu corazón, siempre habrá un lugar para ti en la restauración. ¿Cuántas veces has sentido que todo está perdido, que ya no hay manera de volver? Este pasaje nos recuerda que, aunque seas parte de un remanente disperso, tu fe puede reavivarse en la presencia del Señor. Los escritos de Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, son otro testimonio importante. En su obra Antigüedades de los Judíos, él afirma que las 10 tribus aún existían en gran número más allá del río Éufrates. Según él, estaban allí, conservando su identidad, aunque apartados de Judá. Esto confirma que la idea de una desaparición total es falsa. La historia nos enseña que la dispersión no significó extinción, sino supervivencia en condiciones ocultas. Y esto nos habla también de nuestra vida espiritual. Aunque las pruebas intenten borrarte, si mantienes tu fe en el poder de Dios, tu identidad en Cristo nunca se perderá.
En la Edad Media, aparecen tradiciones fascinantes que muestran cómo el eco de las tribus seguía vivo. Eldad Hadani, un viajero judío del siglo IX, relató haber encontrado tribus de Israel en lugares lejanos, organizadas, con leyes propias y manteniendo la circuncisión y la observancia de la Torá. Más tarde, Benjamín de Tudela, un explorador judío del siglo XII, escribió sobre comunidades israelitas en Persia, Arabia y hasta en 1900 Asia Central. Aunque muchos de estos relatos tienen un tono legendario, reflejan un hecho sorprendente. El pueblo de Israel nunca fue olvidado ni por sí mismo ni por las naciones. Como dice Jeremías 31:36, «Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará». Estas tradiciones medievales, más allá de su exactitud histórica, nos recuerdan que el misterio de las tribus perdidas nunca dejó de despertar interés. Reyes, rabinos, misioneros y exploradores se preguntaban dónde estaban aquellos hijos de Jacob. Y la razón es simple, porque en el corazón del hombre hay un anhelo por comprender los caminos de Dios y por ver el cumplimiento de las profecías bíblicas. Cuando piensas en esto, ¿no te das cuenta de que lo mismo ocurre contigo? Tu vida, aunque a veces parezca escondida o insignificante, siempre es observada por Dios, porque eres parte de un plan mucho mayor de lo que imaginas. Incluso en el mundo cristiano, desde los primeros siglos, surgieron teorías sobre el destino de las tribus. Algunos creyeron que habían migrado hacia el este, llegando hasta India o China. Otros pensaron que viajaron hacia el norte, estableciéndose en Europa. Lo cierto es que, más allá de la exactitud geográfica, la fe nos enseña que el Espíritu Santo guía la historia y que ninguna tribu, ninguna vida, ningún hijo de Dios se pierde de su mirada. Como dijo Jesús en Juan 10:16, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Piensa en la fuerza de estas palabras. Otras ovejas que no son de este redil. Jesús estaba anticipando la reunificación, no solo de Israel, sino también de las naciones. Estaba declarando que la salvación no sería exclusiva, sino expansiva, y esto nos recuerda que la historia de las tribus perdidas no es un cuento del pasado, sino una clave para entender la vida eterna y el reino de Dios que se acerca. Otro detalle interesante lo encontramos en las prácticas culturales de algunos pueblos. Por ejemplo, en Asia Central y en ciertas regiones de Irán, existen tradiciones de clanes que reclaman ser descendientes de Israel, manteniendo costumbres como la dieta kosher parcial o la observancia de días especiales de reposo. En Etiopía, los Beta Israel mantuvieron por siglos la circuncisión, la pureza ritual y la creencia en la Torá. Aunque aislados, sus prácticas eran un testimonio de una raíz que no podía negarse. Es como una chispa que resiste siglos de viento, puede apagarse en apariencia, pero sigue viva en lo profundo. Estas huellas históricas nos muestran un principio fundamental. Dios nunca deja de dejar rastros de su obra. Puede que no tengamos certezas arqueológicas absolutas, pero tenemos suficientes evidencias para creer que las tribus siguieron existiendo, aunque dispersas. Y eso nos recuerda que nuestra fe no se apoya en lo que los ojos ven, sino en lo que la palabra de Dios revela. Hebreos 11:1 lo dice claramente. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué significa esto para ti? Significa que, aunque tu vida haya pasado por dispersión, aunque hayas perdido tu rumbo o tu identidad, siempre hay rastros que prueban que Dios no ha terminado contigo. Una oración que hiciste de niño, un versículo que aún resuena en tu memoria, una lágrima derramada en secreto. Todos esos rastros son evidencia de que el Espíritu Santo sigue trabajando en ti. Y si Él dejó huellas de las tribus a lo largo de la historia, también ha dejado huellas en tu corazón que nunca se borrarán. La tradición nos recuerda que la historia de Israel es un misterio vivo, y este misterio nos invita a confiar en la fidelidad de Dios. Aunque los hombres olviden, Él recuerda. Aunque las naciones cambien, Él permanece. Aunque tú mismo dudes, su promesa es firme. Por eso, cuando pienses en las tribus perdidas,
No las veas solo como un enigma histórico, sino como un espejo de tu propia vida. Lo que parece perdido para Dios sigue vivo. En conclusión, los rastros históricos y las tradiciones que rodean a las tribus perdidas nos enseñan que la obra de Dios nunca se borra por completo. Él siempre deja señales, testigos y memorias para que el mundo recuerde que sus promesas son eternas. Y si esto es cierto para Israel, también lo es para ti. Tu historia, aunque marcada por caídas y dispersión, está llena de huellas del amor de Dios. Solo necesitas abrir los ojos de la fe para verlas. Pero esto no es todo. Lo que veremos a continuación es aún más revelador, cómo Jesucristo mismo se presenta como el centro de la restauración de Israel, enviando a sus apóstoles como un eco profético de las tribus y prometiendo una reunión final que cambiará la historia del mundo. Cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, no podemos detenernos únicamente en los reyes, los profetas o las ruinas arqueológicas. El corazón de toda esta historia se encuentra en Jesucristo. Él es la clave que une el pasado con el futuro, lo perdido con lo hallado, lo disperso con lo restaurado. Si las tribus fueron esparcidas, Cristo es el buen pastor que prometió reunir a sus ovejas. Si el reino del norte fue borrado de los mapas, el reino de Dios en Cristo no puede ser borrado jamás. Jesús no vino solamente a predicar un mensaje de salvación individual, sino también a cumplir las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel. Y muy pocos comprenden cuán profundo es este misterio. En los Evangelios vemos que Jesús llamó a 12 apóstoles. Esa elección no fue un número al azar. Él pudo haber elegido 10, como los mandamientos, o 70, como los ancianos de Moisés, pero eligió exactamente 12, porque estaba mostrando un paralelo con las 12 tribus. Sus apóstoles no eran simplemente seguidores, eran símbolos vivientes de que Dios estaba comenzando una obra de restauración. Cada apóstol representaba la voz de una tribu perdida, y juntos eran el anticipo de una reunión final. Es como si Jesús dijera: lo que se dispersó en Asiria, lo reuniré en mi reino. Lo que se quebró en el pasado, lo haré nuevo en el presente y en el futuro. Jesús mismo declaró en Mateo 19:28, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Esta promesa es impactante. No solo habla de la autoridad de los apóstoles, sino que confirma que las tribus siguen teniendo un papel en el plan eterno de Dios. Si Jesús dijo que habrá un juicio para las 12 tribus, significa que, aunque el mundo no sepa dónde están, Dios sí sabe, y ellas serán parte del cumplimiento escatológico. Otro detalle crucial se encuentra en la misión que Jesús dio a sus discípulos. En Mateo 10:5-6, los envió con estas palabras: «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Este encargo muestra que en los primeros pasos de su ministerio, la prioridad era restaurar el vínculo con las tribus dispersas. Jesús estaba cumpliendo la palabra de los profetas, que hablaban de una reunión final del pueblo de Dios. Y aunque luego el Evangelio se expandió a todas las naciones, el orden es significativo: primero Israel, después los gentiles. Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué Jesús tenía esa prioridad? Porque el reino de Dios es fiel a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. El Señor no se olvida de lo que prometió. Romanos 11:29 nos lo recuerda con claridad: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto significa que aunque las tribus fueron dispersas, el pacto sigue en pie, y Jesús vino como el mediador de ese pacto renovado, trayendo salvación no solo a Israel, sino también a toda la humanidad. Muy pocos lo explican de esta forma, pero la obra de Cristo es una restauración en 2 niveles. Por un lado, restaura al individuo, devolviéndole identidad, perdón y propósito. Por otro, restaura al pueblo de Dios como un cuerpo, reuniendo lo que estaba disperso y levantando una familia espiritual unida bajo un mismo nombre. Tú y yo somos parte de esa restauración.
Cada vez que alguien cree en Jesucristo, es como una tribu perdida que regresa a su herencia en el reino de Dios. Los profetas habían anunciado esta esperanza. Isaías habló de un nuevo éxodo, donde Dios reuniría a su pueblo de los 4 extremos de la tierra. Isaías 43:6. Jeremías profetizó un pacto renovado, en el que Dios pondría su ley en el corazón de las personas. Jeremías 31:33. Y Ezequiel tuvo la visión de las 2 varas, una de Judá y otra de José, que en las manos del Señor se unieron en una sola. Ezequiel 37:16-17. Jesús es el cumplimiento de todas estas profecías. Él es el nuevo Moisés que guía al éxodo espiritual. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el rey davídico que une lo que estaba dividido. Imagina por un momento lo que significaban estas palabras para los judíos del primer siglo. Ellos sabían que gran parte de sus hermanos estaban dispersos por las naciones. Muchos se habían mezclado con otros pueblos, pero la esperanza de la restauración seguía viva. Cuando escuchaban a Jesús hablar del reino de Dios, no lo entendían solo como una experiencia espiritual, sino también como el cumplimiento de las promesas a las tribus. Y cuando veían a 12 hombres comunes ser llamados apóstoles, comprendían que allí había un eco profético de su identidad perdida. Jesús también habló de la gran reunión final. En Mateo 24:31 dijo: «Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». Esta profecía apunta a la restauración completa, no solo de Israel, sino de todos los escogidos en Cristo. El poder de Dios no se limita a las fronteras de un mapa, sino que se extiende a cada rincón del planeta. Lo que fue dispersado será reunido, lo que fue perdido será hallado. Pensemos ahora en lo que esto significa para nosotros. Tal vez sientas que tu vida se parece a la historia de las tribus, fragmentada, dispersa, marcada por errores y caídas. Pero Jesús vino precisamente para reunir lo que está roto. Él dijo en Lucas 19:10, «El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Eso incluye tu corazón, tu identidad y tu propósito. Así como Él no olvidó a las tribus, tampoco te olvida a ti. Tu nombre está escrito en sus manos, y su amor es más fuerte que cualquier exilio espiritual que hayas vivido. La restauración que Jesús ofrece no es solamente futura, comienza aquí y ahora. Cada vez que te arrodillas en oración, cada vez que abres la Biblia Sagrada y permites que el Espíritu Santo hable a tu corazón, estás experimentando un anticipo del reino de Dios. Tu vida, antes dispersa, comienza a unirse. Tus pensamientos, antes divididos, encuentran orden en la fe. Tus heridas, antes abiertas, encuentran sanidad en la salvación. Así como las tribus serán reunidas en el final de los tiempos. Tú puedes ser reunido hoy en la presencia de Cristo. Muy pocos enseñan esto con claridad. La historia de las tribus perdidas no es un relato de derrota, sino un testimonio de esperanza. Porque si Dios prometió reunirlas y restaurarlas, significa que Él es fiel a su palabra. Y si es fiel con Israel, también lo será contigo. El mismo Jesús que llamó a 12 apóstoles, que habló de ovejas perdidas y que prometió una reunión final, es el que hoy te llama a ser parte de esa historia. Tú no eres un número más en la multitud, eres una tribu, un linaje, una herencia en el reino de Dios. Finalmente, recordemos algo crucial. La restauración no es automática, requiere fe y arrepentimiento. Las tribus no regresarán a la plenitud por sí solas. Será obra del poder de Dios en el tiempo señalado. De la misma manera, tu vida no se restaurará por tus propias fuerzas, sino por la gracia de Jesucristo. Por eso, hoy es el momento de abrir tu corazón, de rendir tus ídolos, de permitir que el Espíritu Santo haga en ti lo que hizo en los apóstoles, transformar hombres comunes en piedras vivas de un nuevo Israel. Así, la figura de Jesús en la restauración de Israel nos revela algo extraordinario. Él no vino solo a predicar, vino a reconstruir lo que parecía perdido, y si lo hizo con un pueblo, también lo hará contigo, porque el Dios que cumple sus profecías bíblicas es el mismo que cumple sus promesas personales en tu vida, y lo que veremos
Continuación será aún más sorprendente. Los profetas no solo anunciaron juicio, sino que dieron palabras concretas de esperanza, describiendo con detalle cómo sería esa reunificación de las tribus bajo un solo rey. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu visión de toda la historia bíblica. Si las 10 tribus fueron arrancadas de su tierra y dispersadas entre las naciones, ¿significa eso que la historia terminó allí? Para el ojo humano, parecía el fin, pero para Dios era apenas una etapa en un ciclo profético más grande. La Biblia Sagrada nos enseña que el juicio nunca es la última palabra. Siempre hay una promesa de restauración. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, levantaron su voz en medio del exilio y del dolor, no solo para anunciar castigo, sino para sembrar esperanza. Ellos hablaron de un día en que las tribus volverían a reunirse, en que Israel sería uno solo bajo un rey, y en que el reino de Dios se manifestaría con gloria eterna. Muy pocos comprenden cuán central es esta esperanza en las Escrituras, pero si la entiendes, tu fe se expandirá y tu visión del plan de Dios cambiará para siempre. Isaías fue uno de los primeros en hablar con claridad sobre esta restauración. En Isaías 11:12 leemos: «Alzará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra». Este versículo es extraordinario porque muestra que la obra de Dios no se limita a una región o a un tiempo histórico, sino que trasciende fronteras y épocas. Isaías estaba viendo un futuro donde los exiliados regresarían, no por la fuerza de ejércitos, sino por el poder de Dios. Esta visión es la misma que Jesús retoma en Mateo 24:31, cuando habla de los ángeles que reunirán a los escogidos de los 4 vientos. Es una conexión profética entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando que el plan de Dios es consistente y eterno. En otro pasaje clave, Isaías describe algo aún más profundo: la reconciliación entre Judá y Efraín. En Isaías 11:13 dice: «Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín». Esto nos muestra que la restauración no será solo geográfica, sino también espiritual y emocional. Las divisiones históricas, las envidias y las heridas serán sanadas. Piensa en lo que esto significa. Lo que el pecado dividió, el amor de Dios lo volverá a unir. No es lo mismo que ocurre en tu vida cuando permites que Cristo restaure tus relaciones rotas, tus culpas antiguas y tus heridas profundas. Jeremías, el profeta del llanto, también habló de esperanza en medio del juicio. En Jeremías 31:8-9 encontramos esta promesa: «He aquí yo los haré volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, la mujer encinta y la que da a luz juntamente, en gran compañía volverán acá». Este detalle es hermoso. Dios no dice que traerá solo a los fuertes, sino también a los débiles, a los quebrantados, a los que parecen inútiles para el mundo. Eso significa que nadie está excluido de la restauración. Tú puedes sentirte débil, cansado o insignificante, pero el reino de Dios tiene un lugar para ti. Jeremías también anunció algo aún más sorprendente: un nuevo pacto. En Jeremías 31:33 dijo: «Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Este pacto renovado ya no se basaría en tablas de piedra, sino en corazones transformados por el Espíritu Santo. Es el mismo pacto que Jesús instituyó en la última cena, cuando dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Lucas 22:20. Esto conecta directamente la esperanza de la restauración de las tribus con la salvación en Cristo. La fe en Jesús es la puerta por la cual los dispersos, y nosotros con ellos, entramos en la plenitud del reino de Dios. Ezequiel, profeta del exilio en Babilonia, recibió una de las visiones más poderosas sobre la reunificación. En Ezequiel 37:16-17, Dios le ordenó tomar 2 palos, escribir en uno para Judá y en el otro para José, que representa al reino del norte, y luego unirlos en su mano. El mensaje era claro: lo que estaba dividido volvería a ser uno solo en las manos de Dios. Esta imagen es profundamente simbólica. Así como las tribus serían reunidas,
también tu vida, fragmentada por el pecado y las heridas, puede ser unida nuevamente en las manos del Señor. Lo que tú no puedes juntar, Él lo puede restaurar. En el mismo capítulo, Ezequiel describe la famosa visión de los huesos secos. Ese valle lleno de esqueletos representaba la casa de Israel, muerta y sin esperanza. Pero cuando el Espíritu de Dios sopló, los huesos comenzaron a unirse. La carne cubrió los cuerpos y se levantó un ejército en pie. Esto es un anticipo de la restauración final, pero también es una metáfora de nuestra vida espiritual. Tal vez sientes que tu fe está muerta, que tu vida espiritual es un desierto de huesos secos, pero cuando el Espíritu Santo sopla, todo revive. La palabra de Dios es capaz de traer vida donde solo hay ruinas. Muy pocos lo enseñan así, pero estas profecías no son meros relatos antiguos, son claves espirituales para entender la salvación. Si Dios prometió reunir a las tribus dispersas, también promete reunir tu corazón dividido. Si Él levantó huesos secos en una visión, también puede levantar tu fe cansada. Lo que parecía imposible para Israel, también parecía imposible para Casemales, pero en Cristo todo es posible. La restauración de las tribus es un espejo de tu restauración personal. En el Nuevo Testamento, estas promesas encuentran eco en los apóstoles. Santiago, en su carta, la dirige a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago 1:1. Esto confirma que en el siglo I todavía existía la conciencia de que las tribus estaban esparcidas, pero no olvidadas. La iglesia primitiva veía su misión como un puente entre Israel y las naciones. Ellos sabían que la fe en Jesucristo no borraba las promesas antiguas, sino que las confirmaba. Pensemos también en el libro de Apocalipsis. Allí, en el capítulo 7, se habla de los 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu. Esto no debe entenderse como un número literal, sino simbólico. La plenitud del pueblo de Dios restaurado es la confirmación de que las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel llegarán a su cumplimiento. Lo que se dispersó será reunido, lo que se perdió será hallado, y lo que estaba muerto revivirá en Cristo. Ahora bien, ¿qué significa esto en tu vida práctica? Significa que aunque hoy vivas fragmentado, Dios tiene un plan para reunirte. Tu mente, tu corazón, tus emociones y tu fe pueden estar dispersas como las tribus, pero el Espíritu Santo quiere soplar sobre ti y darte vida nueva. Cada vez que oras, cada vez que abres la Biblia Sagrada, cada vez que te arrepientes sinceramente, estás viviendo un anticipo de esa reunificación final. Tu vida se convierte en una pequeña profecía, cumplida, un eco del reino de Dios en acción. Piensa por un momento, ¿qué áreas de tu vida están divididas? ¿Qué relaciones están rotas? ¿Qué sueños están dispersos? ¿Qué parte de tu fe parece muerta? El mensaje de los profetas es claro. Nada está demasiado roto para que Dios no pueda restaurarlo. Si Él prometió reunir a todo un pueblo, también puede reunir tus pedazos. Si Él sopló sobre huesos secos, también puede soplar sobre tu alma cansada. La esperanza de la reunificación no es solo un evento futuro, es una experiencia presente. La gran enseñanza aquí es que la fidelidad de Dios supera la infidelidad del hombre. Israel fue infiel, las tribus se perdieron, pero Dios sigue siendo fiel. Tú puedes fallar, puedes dispersarte, pero la salvación no depende de tu fuerza, sino del poder de Dios. Por eso, en medio de tu exilio personal, escucha la voz de los profetas. Vuelve, porque el Señor te reunirá. En conclusión, los profetas nos muestran que la historia de las tribus no termina en el exilio, sino en la esperanza de la reunificación. Ellos nos recuerdan que el reino de Dios no es un sueño distante, sino una realidad en construcción, y que la fe, la oración, el arrepentimiento y la palabra de Dios son las llaves que nos hacen parte de ese proceso, y lo que veremos a continuación nos llevará aún más cerca de nuestros días. Como en la era moderna, ya se han visto señales de este retorno, con comunidades de todo el mundo reclamando sus raíces en Israel, una confirmación de que las profecías bíblicas están vivas y en proceso de cumplirse ante nuestros propios ojos. Cuando hablamos del retorno de las tribus de Israel,
Muchos piensan que se trata de algo lejano, casi mítico, reservado únicamente para las páginas antiguas de la Biblia Sagrada. Pero lo asombroso es que, en tiempos modernos, hemos visto señales palpables de que las profecías bíblicas siguen cumpliéndose. Desde el siglo XX, y con mayor fuerza tras la fundación del Estado de Israel en 1948, comenzaron a aparecer testimonios de comunidades alrededor del mundo que reclamaban su descendencia en las tribus perdidas. Lo que parecía un misterio enterrado en el tiempo empezó a emerger como una realidad viva. Y esto nos recuerda que Dios nunca olvida, que su palabra es fiel y que la historia de Israel sigue escribiéndose delante de nuestros ojos. Una de las manifestaciones más claras fue la promulgación de la llamada Ley del Retorno en 1950. Esta ley permitió que cualquier judío, en cualquier parte del mundo, pudiera inmigrar a Israel y recibir la ciudadanía. Para muchos, fue simplemente un acto político o humanitario, pero espiritualmente fue una confirmación de la promesa de Jeremías 16:15. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Era como si el Espíritu Santo recordara al mundo que el ciclo de dispersión estaba girando hacia el ciclo de restauración. Entre los ejemplos más impactantes está el de los Bnei Menashe, una comunidad en la frontera entre India y Myanmar. Durante siglos, mantuvieron costumbres que recordaban a las tradiciones de Israel. Observaron leyes dietéticas, celebraron fiestas parecidas a las bíblicas y se identificaban como descendientes de la tribu de Manasés. Cuando fueron reconocidos por rabinos en Israel y comenzaron a emigrar, se convirtió en un testimonio vivo de que lo que parecía perdido estaba siendo recuperado. Hoy, miles de ellos viven en la tierra prometida, cumpliendo lo que los profetas anunciaron. Otro ejemplo es el de los Beta Israel, conocidos como los judíos etíopes. Por siglos vivieron aislados, manteniendo la circuncisión, la observancia del sábado y muchas leyes de pureza. Aunque habían perdido contacto con el resto del judaísmo, su identidad permaneció viva. En los años 80 y 90, Israel organizó las llamadas Operaciones Moisés y Salomón, mediante las cuales decenas de miles de ellos fueron llevados en secreto desde Etiopía a Israel. Muchos viajaron en 1960, condiciones durísimas, pero vieron con sus propios ojos el cumplimiento de la profecía de Isaías 43:6. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Los Lemba, en el sur de África, son otro caso fascinante. Esta comunidad conservaba prácticas como la circuncisión, las leyes dietéticas y hasta tradiciones sacerdotales. Durante siglos afirmaron descender de Israel, aunque el mundo los miraba con escepticismo. Pero lo sorprendente es que estudios genéticos modernos revelaron que una parte de ellos portaba un marcador genético vinculado a los Kohanim, los sacerdotes descendientes de Aarón. Esto es más que ciencia. Es una confirmación de que la palabra de Dios se cumple incluso a nivel biológico. En Afganistán, Pakistán e Irán, también existen comunidades que afirman descender de Israel. Algunas tribus pastunes, por ejemplo, mantienen genealogías que los vinculan con las tribus del norte. Sus costumbres, nombres y hasta prácticas jurídicas guardan paralelismos sorprendentes con las tradiciones bíblicas. Aunque la historia oficial no siempre lo reconoce, estos rastros nos recuerdan que el Señor sabe dónde está cada linaje y que ninguna tribu se pierde ante sus ojos. Muy pocos enseñan esto con claridad, pero lo que vemos hoy no es un fenómeno aislado, es el cumplimiento de un plan profético. La dispersión fue real, pero también lo es el retorno. Y si el exilio asirio pareció borrar a las tribus, el Espíritu Santo se ha encargado de mantenerlas vivas, como brasas escondidas bajo las cenizas, esperando el soplo de Dios para volver a encenderse. Lo mismo ocurre contigo. Aunque el mundo haya intentado apagar tu fe, basta un soplo del Espíritu para que vuelvas a arder con fuerza. El retorno moderno también tiene un significado espiritual más profundo. Israel no solo es un país o un pueblo, sino también un símbolo del reino de Dios en la tierra. Cuando vemos comunidades regresar, estamos viendo un
Anticipo de la reunión final descrita en Apocalipsis 7. Esa gran multitud de todas las tribus, lenguas y naciones no es un sueño lejano, es la meta hacia la cual camina toda la historia. Cada avión que aterriza en Tel Aviv, con familias que regresan a su tierra, es como un versículo vivo que se cumple delante de los ojos del mundo. Y aquí hay una enseñanza práctica para tu vida. Así como Dios está reuniendo a las tribus dispersas, también quiere reunir las áreas dispersas de tu corazón. Quizás sientas que tu vida está fragmentada entre preocupaciones, pecados, culpas y heridas, pero la palabra de Dios promete restauración. Si Él es capaz de traer de regreso a un pueblo perdido por siglos, ¿cómo no podrá restaurar tu alma en este mismo momento? Lo que ves en la historia de Israel es también un reflejo de lo que puede ocurrir en tu interior. Otro aspecto poderoso de este retorno es que no se trata de un movimiento humano, sino de un cumplimiento divino. Muchos políticos lo explican como nacionalismo, como diplomacia o como geopolítica, pero los ojos de la fe ven algo más. Ven la mano del Señor guiando la historia. Lo mismo ocurre contigo. Tal vez el mundo piense que tus cambios son fruto del azar o del esfuerzo personal, pero en realidad es la gracia de Dios moviéndote hacia la restauración. Tu vida también tiene una ley del retorno, la invitación constante de Cristo a regresar a su presencia. Este fenómeno moderno nos invita a estar atentos a las señales de los tiempos. Jesús dijo en Mateo 24, 32, 33, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». El regreso de las tribus es como esas hojas tiernas, una señal de que el tiempo profético se está cumpliendo. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que estamos más cerca de la reunión final bajo el reinado de Cristo. En conclusión, el retorno moderno, de comunidades como los Bnei Menashe, los Beta Israel y los Lemba, no es solo historia contemporánea, es un capítulo vivo de las profecías bíblicas. Es la prueba de que Dios no olvida, de que su palabra nunca falla y de que la salvación está más cerca de lo que imaginamos. Y si esto es cierto para Israel, también lo es para ti. Tu retorno espiritual es posible hoy mismo. Solo necesitas abrir tu corazón en oración, permitir que el Espíritu Santo sople sobre tu vida y confiar en que el poder de Dios hará lo imposible. Pero aún falta la pieza final, las señales proféticas del fin, la confirmación de que la historia de las tribus no termina en un retorno parcial, sino en la plenitud del reino de Dios manifestado en la segunda venida de Jesucristo. La historia de las 12 tribus de Israel no termina en el exilio asirio ni en las migraciones modernas. Todas esas etapas son piezas de un rompecabezas profético que apunta a un desenlace glorioso, la restauración final en el tiempo del fin. Las Escrituras nos muestran que, aunque los hombres ignoren dónde están las tribus, Dios nunca las perdió de vista. El plan divino no se interrumpió con la dispersión, simplemente entró en una fase de espera hasta el momento señalado. Y ahora, al mirar las profecías bíblicas y los acontecimientos actuales, comprendemos que nos acercamos a la culminación de ese plan. Muy pocos enseñan esto en profundidad, pero si lo entiendes, tu fe se fortalecerá y tu visión del reino de Dios se ampliará como nunca antes. El libro de Apocalipsis nos ofrece una de las imágenes más impactantes. En el capítulo 7, Juan ve a 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu de Israel. Este número no es casualidad, sino una firma divina. 12 multiplicado por 12,000, simbolizando plenitud y totalidad. Algunos lo interpretan literalmente, pero la mayoría de los eruditos coinciden en que es un número simbólico. Representa a todo el pueblo de Dios, restaurado y protegido en medio de la tribulación. Lo que importa no es la cifra exacta, sino el mensaje. Dios conoce a cada linaje, cada descendencia, cada tribu. Aunque el mundo no sepa dónde están, Él sí lo sabe y los tiene sellados para el día final. El sello en la frente de estos escogidos nos recuerda las palabras de Ezequiel 9:4, donde el ángel marcaba a los que gemían por las abominaciones cometidas en Jerusalén. Es un símbolo de protección espiritual.
Así como los israelitas marcaron con sangre de cordero los dinteles de sus casas en la Pascua, así también los escogidos estarán marcados en el tiempo del fin, no con sangre animal, sino con el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 lo confirma. Habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es la garantía de la salvación y de la vida eterna. Apocalipsis también nos muestra la reunión final de las tribus y de todas las naciones. En el capítulo 14, los 144,000 aparecen cantando un cántico nuevo delante del trono, y en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus y 12 fundamentos con los nombres de los 12 apóstoles. Esto es profundamente simbólico, el pueblo del Antiguo y del Nuevo Testamento unidos en un solo reino. Lo que fue separado por el exilio y el pecado será unido en Cristo para siempre. Jesús mismo habló de esta reunión en Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta profecía nos confirma que la dispersión no es el final. Habrá un momento en que la trompeta sonará, y los dispersos serán reunidos. No solo Israel, sino todos los que han creído en Cristo. Es la consumación de la esperanza, el reino de Dios manifestado plenamente, la salvación cumplida en toda su extensión. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros hablar de señales proféticas? Significa estar atentos a los tiempos. Jesús comparó las señales con las hojas de la higuera. Cuando brotan, sabemos que el verano está cerca. Mateo 24:32. Así también cuando vemos el retorno de comunidades a Israel, el renacer del pueblo judío en su tierra y el cumplimiento de profecías bíblicas en nuestros días, entendemos que el fin está cerca, no para asustarnos, sino para prepararnos. Una de esas señales es precisamente la restauración parcial de las tribus en la era moderna. Los Bnei Menashe, los Beta Israel, los Lemba, son pequeñas primicias de una reunión mayor. Es como si Dios estuviera enviando recordatorios al mundo. Mis promesas siguen en pie. No he olvidado a mi pueblo. Cada avión que lleva a inmigrantes a Israel, cada comunidad que recupera su identidad, es una señal de que la profecía avanza. Otra señal poderosa es el despertar espiritual en las naciones. El Evangelio se está predicando hasta lo último de la tierra, cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo 24:14. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este despertar no es casualidad, es parte del mismo plan que incluye la restauración de Israel, porque al final todas las tribus y todas las naciones se reunirán bajo un solo rey, Jesucristo. Muy pocos lo comprenden, pero la historia de las tribus perdidas está íntimamente ligada a la historia de tu vida. Así como Dios tiene un plan para reunir a Israel, también tiene un plan para reunir tu corazón disperso. Tal vez vives dividido entre la fe y el mundo, entre la oración y la distracción, entre el arrepentimiento y el pecado. Pero el mismo Dios que promete reunir a su pueblo es el que te llama hoy a volver a Él. El sello del Espíritu Santo está disponible para ti, si decides rendirte al poder de Dios y al amor de Cristo. Las señales proféticas también nos hablan de identidad. En un mundo donde muchos luchan por saber quiénes son, Dios nos recuerda que nuestra identidad no se pierde en la dispersión. Así como las tribus no fueron olvidadas, tampoco tú lo eres. El reino de Dios es tu herencia, y la salvación en Jesucristo es tu pasaporte hacia la vida eterna. No importa cuánto hayas caído o cuán lejos te sientas, si confías en Él, serás parte de esa gran reunión final. Estas señales nos llaman a estar vigilantes. Jesús dijo en Marcos 13:33, «Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Velar significa estar despiertos espiritualmente, no distraídos con los ídolos modernos ni con las preocupaciones del día a día. Orar significa mantener una comunión constante con el Espíritu Santo, dejando que la palabra de Dios sea lámpara para tus pies. Estar atentos a las señales no es obsesionarse con fechas, sino vivir preparados cada día, sabiendo que el fin puede llegar en cualquier momento.
También debemos recordar que la restauración final no será solo un evento externo, sino una transformación interna. El sello de los 144,000 no es un tatuaje ni una marca visible, sino la obra del Espíritu Santo en los corazones. Tú puedes experimentar hoy mismo un anticipo de esa restauración al abrir tu vida a la presencia de Cristo. La oración sincera, el arrepentimiento genuino y la fe activa son las marcas que muestran que perteneces al reino de Dios. En conclusión, las señales proféticas del fin nos enseñan que la historia de Israel es también nuestra historia. Lo que Dios hace con las tribus, lo hace con nosotros. La dispersión muestra las consecuencias del pecado, el retorno muestra el poder de la gracia, y la reunión final muestra la fidelidad eterna de Dios. Estamos viviendo tiempos en que estas señales se hacen cada vez más visibles, y eso significa que debemos estar listos, con lámparas encendidas, esperando al esposo que viene, pero aún falta el broche final de este recorrido, la conclusión de todo el relato, el ciclo completo que va de la dispersión a la restauración gloriosa. Allí veremos cómo todo encaja en el plan de Dios y cómo esta historia no es solo de Israel, sino también tuya. La historia de las 12 tribus de Israel no es un simple recuerdo enterrado en la arena del tiempo. Es un relato vivo, un espejo espiritual y una profecía que aún palpita en el corazón de Dios. Desde la unidad gloriosa bajo David y Salomón, hasta la dolorosa dispersión en manos de Asiria, pasando por los rastros dejados en Etiopía, India, África y Asia, cada capítulo nos revela algo esencial, que lo que Dios promete jamás queda inconcluso. Lo que los hombres llaman perdido, Él lo llama escondido. Lo que los imperios llaman borrado, Él lo llama preservado. Y lo que parecía el final, en realidad era el comienzo de un plan mayor, la restauración final bajo el reinado eterno de Jesucristo. La dispersión fue real. Miles fueron arrancados de su tierra, las tribus se mezclaron con pueblos extranjeros y las identidades parecieron diluirse. Pero Dios nunca perdió la cuenta. La Biblia Sagrada nos asegura que los nombres de las tribus siguen escritos en su libro, que su memoria no se borra con los siglos y que sus promesas no caducan. El reino de Dios no está sujeto a la geopolítica ni a los mapas humanos. El poder de Dios es eterno y su plan de salvación abarca lo imposible. El retorno moderno de comunidades como los Beta Israel, los Bnei Menashe o los Lemba es apenas un anticipo. Es como ver las primeras luces del amanecer anunciando un día glorioso. Cada avión que aterriza en Israel con descendientes de antiguas tribus es un recordatorio de que la palabra de Dios sigue cumpliéndose. Pero el cumplimiento final no será solo en vuelos ni en leyes humanas. Será una reunión celestial, cuando los ángeles recojan a los escogidos de los 4 vientos y los lleven al trono del Cordero. Las profecías son claras. Isaías habló de un nuevo éxodo, Jeremías de un pacto renovado, Ezequiel de 2 varas que se unirán en una sola, y Apocalipsis nos muestra la visión completa, 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, como símbolo de plenitud y totalidad. Esa reunión final no es una metáfora vaga, es la consumación del reino de Dios. Será el día en que la fe se convertirá en vista, la oración en alabanza eterna, el arrepentimiento en salvación plena y la esperanza en vida eterna. Lo que pocos entienden es que esta historia no se limita a Israel, es también tu historia. Tú eres como una tribu perdida cuando te alejas de la fe, cuando la idolatría moderna te dispersa, cuando las heridas del pasado te fragmentan. Pero así como Dios no olvidó a Israel, tampoco te olvida a ti. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu identidad está asegurada en Cristo, y tu destino está en el reino de Dios. La salvación no es un relato ajeno, es tu herencia, es tu derecho en Jesucristo, ganado en la cruz y confirmado en la resurrección. La dispersión enseña que el pecado divide, el retorno enseña que la gracia reúne, y la reunión final enseña que la fidelidad de Dios es eterna. ¿No es eso lo mismo que vives en tu vida espiritual? El pecado te dispersa, la gracia de Cristo te devuelve, y el Espíritu Santo te une de nuevo en plenitud. Lo que parece un misterio histórico es, en realidad, una lección viva para tu fe diaria. El poder de Dios se manifiesta precisamente
en restaurar lo que parecía imposible. Israel fue dado por perdido, pero las profecías bíblicas lo rescatan. Tú también puedes sentirte perdido, pero la palabra de Dios te levanta. La Biblia no es solo un libro antiguo, es un mapa profético de tu propia vida. Cuando lees sobre tribus dispersas y reunidas, estás leyendo también sobre tu propia alma, perdida por el pecado, rescatada por la fe, sellada por el Espíritu Santo y destinada a la vida eterna en Jesucristo. La clave está en el arrepentimiento. Israel cayó porque se apartó de Dios, porque siguió ídolos y despreció la palabra divina. Pero cada profeta que habló de restauración lo vinculó al arrepentimiento. Jeremías clamaba, «Vuélvete, oh Israel». Jesús mismo comenzó su ministerio con estas palabras, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. El arrepentimiento no es un acto de vergüenza, es un acto de regreso, un retorno espiritual al Padre que nunca dejó de amarte. La oración es la llave que mantiene viva esta esperanza. Así como los israelitas en el exilio oraban mirando hacia Jerusalén, tú puedes orar hoy mirando hacia Cristo, la Jerusalén celestial. Cada vez que oras, es como si dieras un paso hacia ese retorno final. Cada vez que doblas tus rodillas, es como si escucharas el eco de las trompetas que anunciarán la reunión de los escogidos. La oración no solo cambia tu presente, sino que te conecta con la eternidad. Y no olvidemos al Espíritu Santo. Él es el sello, la marca de que perteneces al reino. Así como los 144,000 fueron sellados en Apocalipsis, así también tú eres sellado cuando entregas tu vida a Cristo. El Espíritu Santo es la garantía de que, aunque el mundo intente dispersarte, serás reunido en la gloria eterna. Él es quien te recuerda tu identidad cuando el pecado quiere borrarla, quien te fortalece cuando el exilio espiritual te debilita y quien te conduce hacia la plenitud del reino de Dios. La Biblia Sagrada no nos deja dudas. La historia de Israel terminará en restauración, y tu historia también. La salvación está disponible hoy, el reino de Dios está a las puertas, y la vida eterna es la promesa que aguarda a quienes se mantienen firmes en la fe. Esta no es una invitación a la curiosidad histórica, sino un llamado urgente a la transformación espiritual. Querido oyente, el ciclo es claro. 1. Dispersión. El pecado divide. 2. Retorno parcial. Señales modernas confirman que Dios no olvida. 3. Reunión final. Los 144,000 sellados, símbolo de plenitud. 4. Gobierno mesiánico. Las 12 tribus unidas en Jerusalén bajo el Mesías. Esa es la historia de Israel, y esa es también tu historia. No termina en el exilio, termina en la restauración gloriosa. Por eso hoy te hago una pregunta directa. ¿Estás listo para ser parte de esa reunión final? No importa si tu vida estuvo marcada por el exilio, del pecado. Lo que importa es que hoy decidas regresar al Señor. Si lo haces, serás contado entre los que reciben el sello del Espíritu y caminarás hacia la vida eterna. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario. ¿En qué parte de tu vida necesitas el retorno de Dios? Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas revelaciones que muy pocos se atreven a enseñar. Y no te vayas todavía. El próximo video traerá verdades aún más profundas sobre los misterios de la Biblia Sagrada y del reino de Dios. Que el poder de Dios te acompañe, que el Espíritu Santo te fortalezca y que la palabra de Dios guíe cada paso de tu vida hacia la restauración prometida en Jesucristo.